Vamos a desarrollar el tema de la circunferencia. Antes que nada vamos a definir qué es una circunferencia. Ahora, tenga presente de que este tema tiene mucha aplicación práctica. La aplicación práctica de la circunferencia es, por ejemplo, la rueda de una bicicleta, ¿no? Es típica. Ahí hablamos de una rueda, hablamos, por ejemplo, de la cámara que está alrededor, en el borde del caucho, y unos fierritos que sujetan un metal que está en la periferia con el centro. Ustedes le llaman a esos rayos, y eso nosotros acá lo llamamos radio. Entonces, la circunferencia tiene una teoría muy interesante, y sobre todo estudiarla implica entender un poco más de algunos objetos que siempre son, que tienen forma circular, sobre todo si el contorno es como la circunferencia. La circunferencia se define de la siguiente forma, ¿no? Es una línea curva, plana y cerrada. Cualquier línea, no necesariamente, por más que sea curva y cerrada y plana, va a ser una circunferencia. Tiene que cumplir un requisito. Sus puntos equidistan de otro punto fijo llamado centro. O sea, hay una distancia que se mantiene constante, la cual nosotros le llamamos radio. Y eso es justamente lo que se va a estudiar bastante, ¿no? El elemento fundamental de una circunferencia es justamente el centro. Y constantemente desde el centro vas a tener que trazar distancias hacia los puntos de esa circunferencia. A esa distancia la vas a denominar radio. Por ejemplo, dibujemos acá a una circunferencia. El elemento principal, como ustedes ven, es el centro. ¿Cómo saber si es el centro? Simplemente ustedes observan una línea punteada. Esa línea punteada generalmente se representa por una R mayúscula o una R minúscula, indicando que ese es el radio y O vendría a ser el centro. Ahora, la circunferencia tiene dos medidas. ¿Qué significa dos medidas? Una medida llamada lineal, donde tenemos que medirlo mediante la longitud. Y eso equivale a 2 pi cuadrado. O sea, la longitud de la circunferencia, o también conocida como medida lineal, depende del radio. ¿Ya? Depende del radio. Mientras mayor el radio, mayor es la longitud. Pero hay otra medida, que se llama medida angular. En la medida angular se refiere específicamente a grados hexagesimales. Entonces podemos afirmar que una circunferencia mide 360 grados. Eso se estudia obviamente en el posterior tema. Por ahora, solamente quisiera decirles de que la circunferencia se le puede medir de dos maneras.
mediante su longitud, que vale 2πr, o mediante los grados hexadesimales, que equivalen justamente a eso. ¿Ya? Ahora veamos algunos elementos. Aparte del centro y el radio, trabajan con una serie de elementos, ¿ya?, las cuales ustedes tienen que asociarlo para poder determinar algunas propiedades. Entonces veamos acá algunos elementos. Tenemos acá una circunferencia, una recta que está tocando a la circunferencia, una circunferencia que corta la circunferencia, un segmento que contiene al centro y un segmento que no está contenido en el centro. Entonces, ustedes pueden observar ahí que la distancia del centro, ojo, a cualquier punto, es lo que nosotros llamamos, ¿qué cosa? Radio. Y si desde el centro sale una línea punteada, esa es justamente la posición del centro. O sea, que te radio. Por eso que casi todos los libros admiten como la letra O al centro. No porque sea O, sino simplemente por una notación. Esta recta que corta a la circunferencia se va a llamar recta secante. Lo corta en 2 puntos. Y una recta que corta en un solo punto se le llama tangente. Y este puntito de acá, ese puntito, la cual voy a indicar con flechita, se le llama punto de tangencia. Así se le llama, punto de tangencia. ¿Ya? Muy bien, tenemos radio y también podemos afirmar que el segmento de recta que va desde A hasta B tiene un nombre. Ese es el elemento muy importante en el cual vamos a trabajar. A ese se le llama diámetro. ¿Ya? Se llama diámetro. ¿Y cuánto vale su longitud? Su longitud vale el doble de lo que mide el radio. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Después tenemos a un segmento que va de F hasta G. A eso se le llama cuerda. La cuerda vendría a ser este segmento que está aquí. Y la parte del entorno, desde F hasta G, a esa la vamos a llamar A. Ahí prácticamente tienen todos los elementos asociados a una circunferencia. Empezando por la tangente, punto de tangencia, la secante, radio, diámetro, centro, cuerda y arco. Ahora, falta un nuevo elemento al que vamos a asociarlo acá en estos momentos. Si yo tengo una cuerda y desde el centro le trazo una perpendicular, o sea, un radio perpendicular a dicha cuerda, entonces habrá un segmentito de M hasta N. Mira. ¿Viste? MN. Ese segmento MN lo vamos a denominar flecha por relación a la cuerda. ¿Ya? No te olvides entonces que MN se va a denominar flecha que corresponde a esa cuerdita al cual es perpendicular. Esta es flecha de M a N.
nada más. Ese es una fuerza, siempre menor que el radio. Por eso es importante saber dónde está ubicado el centro. ¿Ya? ¿Ya? Esos son los elementos básicos que se asocian para poder resolver algunos problemitas y obviamente entendiendo las propiedades. Sé que han tomado captura de pantalla, vamos a retroceder acá a mi grupo del chat, que quieren tomar captura del anterior. Ya, tómenle captura aquí. Ya, pasemos ahora al otro. Ahí está. Ya, listo, jóvenes. Vamos ahora a la otra parte de las propiedades. Vamos a poner aquí algunas propiedades interesantes con respecto a este tema. Ya, dibujemos acá la primera propiedad y luego la segunda propiedad. Ya, cuando ustedes tracen una tangente en cualquier circunstancia, o sea, en cualquier punto, mejor dicho, ¿no? Y fíjate la segunda propiedad que es característica, ¿no? Van a tener aquí puntos de tangencia. Siempre es importante saber dónde está el centro. Ahí está. Tenemos ahí la primera propiedad. ¿Qué dice la primera propiedad? Todo radio es perpendicular a la tangente en el punto de tangencia. Bien. Unes el centro con el punto de tangencia y se forma el ángulo recto. Y acá también. Eso se llama propiedad número 1. Todo radio es perpendicular a la tangente en el punto de tangencia. Radio perpendicular, radio perpendicular. ¿Ah? Muy bien. Ahora tenemos un punto exterior y tenemos dos tangentes, PA, PB. ¿Ya? Fíjate, PA y PB. La distancia de P hasta A es la misma distancia de P hasta B. O sea que si PA, por ejemplo, mide A unidades, entonces PB también mide A unidades. Y la otra propiedad dentro de la otra es esta. Esa línea se va a llamar bisectriz del ángulo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si este ángulo mide alfa grados, el otro también cuánto va a medir alfa grados. Aprecien acá un alfa. Ahí está. Y si quieren trabajar con la segunda propiedad, se recomienda usar la primera también en algunos casos. Puedes trazar desde el centro hasta B o hasta A, como quieras.
un radio y que sea perpendicular. Es muy importante eso. Y generalmente en este triángulo, rectángulo, generalmente digo, ya ahí, por ejemplo, se forma un triángulo notable de 30, 60, 37, 53 y listo, ¿no? Hasta pueden usar el teorema de Pitágoras o los triángulos pitagóricos. ¿De acuerdo? Ya. Siguiente. Tómale captura, a ver. Vamos con la tercera propiedad. Cuarta propiedad. Ahí está. Tercera propiedad. Si tienes una circunferencia y tienes dos tangentes, y que estén formando un ángulo recto, entonces acá se va a formar lo que se llama un cuadrado. ¿Cómo es eso? Desde el centro unes al punto de tangencia y unes al punto de tangencia. Y acá se va a formar un cuadrado. Ahí está. Este cuadrado por si acaso, tiene los lados equivalentes al radio. Así que mide R, este es R, R, ¿está? Ah, ya, interesante. Ahora, también hay otra propiedad, la número 4. Cuando ustedes tengan una circunferencia y tengan indicado el radio y hubiera una cuerda, entonces lo recomendable en estos casos es trazar desde el centro un segmento perpendicular. Y eso significa que este segmento y este segmento van a tener la misma medida. Exactamente la misma medida. Siempre y cuando sea una cuerda y que esa perpendicular se trace desde el centro en una circunferencia. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, tomen captura. Vamos a ver un par de teoremas que relacionan justamente estas tangentes. Uno de ellos es el famoso teorema de Poncelet. ¿Ya? Teorema de Poncelet. ¿Qué dice el teorema de Poncelet? El teorema de Poncelet
plantea en todo triángulo rectángulo la suma de las medidas de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Vamos a colocar esto correctamente. Ahí está. En cualquier triángulo rectángulo, la suma de las medidas de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Veamos aquí de qué se trata esto. Ustedes tienen aquí un triángulo rectángulo y ya saben reconocer quiénes son catetos y quiénes son hipotenusas. ¿Ya? Ahí está. Ahora vamos a inscribir una circunferencia. ¿Qué significa inscribir una circunferencia? Significa que la circunferencia que está en el interior, ¿ya? Está en el interior, sea tangente a los 3 lados. A este lado y a la hipotenusa. Entonces, la medida de los catetos, vamos a mencionarle de esta forma. Los catetos son C, A, hipotenusa B, y radio R. Ahí está. No te olvides que los catetos, ¿ya?, se le mide de vértice a vértice, ¿no? Es el cateto C, cateto A, ¿de acuerdo? R, la R minúscula, a partir de ahora se va a llamar inradio. Pues es el radio que es tangente, perdón, es la circunferencia que es tangente a los 3 lados. Entonces voy a poner acá, se cumple. Se cumple que la suma de los catetos es igual a hipotenusa más 2 veces el intradio. Ahí está. ¿Ya? Ese viene a ser el famoso teorema de Poncelet. Suma de catetos es hipotenusa más el doble del intradio. ¿Ya? Muy bien, tomen captura por favor. Vamos a ver el último teorema que se llama teorema de Pitot. Veamos. Teorema de Pitot. Dice, en todo cuadrilátero circunscrito, la suma de los lados opuestos son iguales.
tal como ves ahí. ¿Y cómo dibujar un cuadrilátero circunscrito? Muy sencillo. Primero dibuja la circunferencia, luego dibuja un cuadrilátero que tiene los lados tangentes a la misma. ¿Ya? Ahí está. Vamos a llamar a las letritas, o sea, los lados del cuadrilátero. Vamos a llamarle A, B, C, D. Ahí está. A ese cuadrilátero se le llama circunscrito porque la circunferencia es tangente a los cuatro lados. Mira, tiene que haber cuatro puntos de tangencia. Es la única forma que el cuadrilátero se llame, pues, circunscrito. Entonces aquí dice se cumple. Dice suma de lados opuestos. A más C igual B más D. Eso es lo que se quiere. ¿Ya? Esto se puede aplicar para todo cuadrilátero. Normalmente se aplica para trapecios. Generalmente trapecios. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Tomen captura y vamos así a desarrollar las preguntas de su práctica dirigida. Ya, listo. Desarrollo de la dirigida 10. En la pregunta 1 tenemos una circunferencia que dice ahí ya. Vamos a colocar las letras. No sé si me equivoco, por favor, a ver por aquí.
los valores sé que miden 6, 7 y algo de 9 o 5, creo 5. A ver, puedes decir por el chat dónde va el 5. A ver, creo que es de 6, 7. Ya, AC5. AB6 está bien, ¿sí? Y te piden, me parece, cuánto vale el segmento CQ. 7 viene a ser esta distancia. Ya, vamos a desarrollar este problema. Miren, hay una distancia X de C hasta Q, es lo mismo de C hasta este extremo. Este punto de tangencia, no sé realmente qué letra es, pero vamos a suponer que sea F. Entonces la distancia de C a Q es la misma distancia de C a F. ¿Ya? Ahora, BF, BF es lo mismo que BP, por esa propiedad de tangentes. ¿Ya? Pero vale la diferencia de 7,9. Siete menos X. Pero BF es lo mismo que BP, pues ahí también vale 7 menos X. Este también vale 7 menos X. Ahora, por teoría de tangentes, vamos a la segunda propiedad. Voy a colocar aquí. Por la segunda propiedad se cumple que la distancia de A a P, porque es una tangente,
es la misma que la distancia de A a Q. De A a P vamos a sumar 6 más 7 menos X. Y AQ vale 5 más X. Luego tengo acá 13 menos X, 5 más X. Desarrollando, acá te queda 8, 2X, y esa es la respuesta, jóvenes. Bien, vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2. Ya, veamos. El segundo problema consiste en un triángulo en la cual los catetos están en la relación de 3, 4, 5. Dice que el radio vale 20 y que los catetos y la hipotenusa están en la relación de 3, 4, 5. O sea, usted tiene que colocarle 3K, 4K, 5K. Vamos a ver lo que te piden. Piden la medida de la hipotenusa. Eso es lo que están pidiendo. Entonces, aplicamos el teorema de Poncelet. Suma de catetos, 3K más 4K, es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio que vale 20.
Sumando tenemos 7K menos 5K igual a 40. 2K 40, K es igual a 20. Entonces con eso ya puedo obtener el valor de la hipotenusa. La hipotenusa en este caso, 5K sería 5 multiplicado por 5. Esto te va a dar 25. No, perdón, 5 por 20, ¿no? La constante vale 20. Ah, te sale 100. Y esa es la respuesta. Claro, muy bien ahí. Burgos, Caicho, Rafael, Guarín, Nivel, Fernández, Espíritu, Chávez Vega. Muy bien, jóvenes. Ya, vamos con la número 3. ¿Qué plantea en la número 3? Ustedes ven ahí una circunferencia y después un trapecio isósceles. Ya, te da como dato el radio, que vale 2, y te piden la mediana o base media de ese trapecio. Esa mediana se puede calcular fácil
para la fórmula que ustedes ya conocen. Suma de bases entre 2. Podemos que esto sea A, le sumo B y lo divido entre 2. A está arriba y B abajo. Ya, pero acá se tiene que aplicar, obviamente, el teorema de Pitot, pero antes, este diámetro equivale a 4 y también es como la altura. ¿Ah? Y además, aquí puede fácilmente tener un triángulo de 37,53. Y entonces, como ese diámetro es 4, acá se forma el famoso triángulo de 3, 4, 5. La hipotenusa vale 5. Pero como el trapecio es isósceles, el otro lado también debe ser 5. Este que está acá. Lo estoy colocando a la base menor. ¿Ya? Y ahora sí, voy a colocar la letra B abajo y voy a aplicar teorema de Pitot. ¿Ya? ¿Y qué dice el teorema de Pitot? ¿Ya? Teorema de Pitot. Suma de lados opuestos, o sea, A más B, equivale a la suma de 5 más 5. Teorema de Pitot. La mediana equivale a más B entre 2. Como A más B es 10, pues sería 10 entre 2. Y la respuesta para estos casos es 5. Nada más. Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Ya? Vamos para la número 4.
Ahí tienes que aplicar, en la 4 tienes que aplicar teorema de Pitot y teorema de Poncelet. En este ejercicio te están pidiendo que calcules cuánto vale esta longitud. Si ustedes aprecian su libro, les están pidiendo ese segmento. No recuerdo exactamente las letras que le piden, pero ese es X. Además le dicen que este radio es 3 y este radio vale 1. ¿Ya? Ahí está. No te olvides que aquí es recto. Ahí está. De todas maneras, lo que hay que emplear acá son los dos teoremas, Pitot y Poncelet. ¿Ya? Pitot y Poncelet. Entonces, ¿qué tenemos que colocar? Letras. Por ejemplo, en la parte de arriba colocas un A, colocas un A. Luego, esta distancia va a ser la suma de A con X. Es de esa relación. Recuerda, hace un momentito hemos visto el diámetro que se trazaba como una altura. Ahí está. Ese diámetro vale 6, porque el radio vale 3. Colocamos aquí 6. Ese también lo colocas acá, en el otro lado. Ahí está. Vamos a aplicar primero para ese trapecio, donde está el círculo de radio 3, aplicamos el teorema de Pitot. ¿Ya? Teorema de Pitot dice, me falta esta distancia. Jóvenes. Esta distancia necesito saberlo.
Vamos a llamarle una letrita, por ejemplo, B. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora sí. A ver. Dice X más A más X es igual a la suma de 6 más B. Estamos hablando del teorema de Pitot. X más A más X, 6 más B. Ahí lo dejo. Ahora voy a aplicar el teorema de Poncelet. Ya, suma de catetos A más 6 es igual a hipotenusa B más el doble de 1, o sea, 2. O sea, el doble del entrada. Ahora, ¿qué hay que hacer acá? Hay que relacionar y eliminar el A y el B. Entonces, mira una forma de eliminar esto rápido. Sería acá colocando B más 2 B más 2 lo igualas a A más 6. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿qué hace luego? Lo que hace de acá es sumar estos dos. Si tú sumas, acá te va a quedar X más A más X más B más 2. Lo igualas a la suma que está al lado derecho, de 6 más B más A más 6. Listo. ¿Qué se cancela directamente acá? Se cancela el A con el A, el B con el B. Y como tú verás, 2x, el 2 lo mandas a restar 10 y al final te da quedando x igual a 5. Y esa fue la respuesta. ¿Ya? Ahí tomen captura de pantalla, rapidito. Ya, vamos para la número 5. Ya me están preguntando por acá, ¿por qué B más 2? Ya, fíjate en la circunferencia de radio 1.
circunferencia de radio 1. Ahí estoy aplicando Poncelet. Suma de catetos A más 6, que está aquí abajo, igual hipotenusa B más el doble de 1, más el doble de radio, más 2 por 1, o sea 2. ¿Ya? Repito. Suma de catetos A más 6 es igual a hipotenusa más el doble de 1, o sea 2. Ya, ok. Vamos por el número 5. Ya, en este ejercicio te plantean que AB más CD mide A. AB más CD. Ya, vamos a poner unas letritas acá rápido. ¿Ya? Enfrente le ponemos un M y un N. Entonces, según dato, M más N, M más N dice que vale A. Y el otro dato que indica el problema es que BC más AD es B. Vamos a ponerle a ver T más F. Eso vale B. Pero tenemos que indicarlo ahí. T vendría a ser todo esto. Y F estamos hablando de esto. Ahí está. T más F vale B. Te piden EF, o sea, te están pidiendo la X que está en el centro. Este te están pidiendo. ¿Cuánto vale este segmento? Lo que hay que hacer ahí, lo único que tienes que hacer ahí es aplicar el teorema de Pitot, ¿no es cierto? Dos veces, porque son dos circunferencias. Vamos a ponerle a ver, por ejemplo, letritas como Z, Y. Aquí, miren, este es Z, ya. Y ahí ya puedo aplicar Pitot en el lado izquierdo.
En el otro le ponemos otras letras, por ejemplo, una S y una K. Ya está S. ¿Ya se puede aplicar Python? Ya, entonces vamos a emplearlo. Sería entonces Python. Apliquemos para la primera. M más X igual a Y más Z. Ahora para el otro lado. N más X igual a S más K. N más X igual a S más K. Ahora, ya olvidándonos del gráfico, solamente concentrémonos en el teorema de Python, que está acá. Ahí nomás. Suma verticalmente y vas a tener acá M más N más 2X. Y eso equivale a I más K, que vale F. Luego tenemos Z más S, que vale T. Y reemplazas M más N, que vale A, más 2X igual a F más T, que vale B. Luego de ahí, dice 2X equivale a B menos A. Y aquí lo divides. Sería B menos A entre 2. Así queda la respuesta del ejercicio. La D, ¿no? Justamente sale aplicando 2 veces el teorema de Python. Nada más. Este es el dibujo. Y obviamente esta parte de la solución. Ya, listo, jóvenes. Ahora entrega el temático, luego habilita el temático. Primero, vamos a esperar a que se active. Me haría falta unos 3 minutos, ¿ya? Veamos.